Laudetur Jesus Christus and welcome to Gloria TV News. Dying at the hands of Pope Francis, Hong Kong Cardinal Joseph Zhen Zhe-Kun, a staunch Catholic, has criticized the Vatican's attempts to hand over the Chinese Catholic Church to the communist regime. This is what Cardinal Zhen said. For many years, our enemies have failed to kill us. Now we have to die at the hands of our Father. Okay, we are going to die. 4 de octubre 2016. China, Vaticano. Cardenal Joseph Zhen Zhe-Kun. Mis perplejidades sobre el diálogo China, Santa Sede y las repercusiones sobre la Iglesia china. El obispo emérito de Hong Kong pone a la luz las ambigüedades que se arrastran en los diálogos y en las expectativas de las relaciones diplomáticas entre China y el Vaticano. La pertenencia a la Asociación Patriótica, que Benedicto XVI definía incompatible con la doctrina católica, y que Francisco ha confirmado. Los silencios hacia la persecución sufrida por fieles y sacerdotes. Las ambigüedades sobre los nombramientos de los obispos. Una crítica a la reactivación de la Ostpolitik del Vaticano cual derrota. Orden de cambiar de ruta. ¿Pero de qué derrota se trata? Se sabe que en China el régimen ateo siempre quiso controlar totalmente a las religiones. Hasta ahora grupos consistentes de católicos, tanto en la clandestinidad como en la oficialidad, con grandes sacrificios permanecen fieles a la Iglesia fundada por Jesús sobre Pedro y sobre los apóstoles. Pero hoy se presenta a ellos el espectro de una declaración proveniente justamente de la autoridad de la Iglesia, que dice a ellos que deben cambiar ruta. Aquello que se había declarado contrario a la doctrina y a la disciplina de la Iglesia se volverá legítimo y normal, todos se deberán someter al gobierno que dirige la Iglesia, todos deberán obedecer a los obispos, que hasta hoy eran ilegítimos y hasta excomulgados. Entonces, ¿se han equivocado por decenios estos pobres confrontacionistas? Este límite de nuestra aceptación la hace aún más dolorosa. Será para mí una verdadera laceración del corazón, entre el instinto salesiano de devoción al Papa, sí, devoción así la llamamos, las tres devociones, al Santísimo Sacramento, a la Virgen y al Papa, y la imposibilidad de seguirlo hasta el fondo en el caso, por ejemplo, que alentase a abrazar a la Asociación Patriótica y entrar en una iglesia totalmente al servicio de un gobierno ateo. Deberemos rechazar hacer aquel paso justamente porque este está formalmente en contradicción con la autoridad de Pedro. Sí, en el caso contemplado, y en este momento esperamos todavía fuertemente que no se verifique, nosotros queremos ser fieles al Papa, al papado, a la autoridad del vicario de Cristo, no obstante el Papa. Si Gianni Valente se escandaliza, quiere decir que él ignora la historia de la Iglesia. Valente instará. Está en su pedido la prohibición perentoria de entrar en la Asociación Patriótica. Sí, dije. Absolutamente no se debe entrar en la Asociación Patriótica. Pero esto no lo dije de mi autoridad. Es la autoridad del Papa Benedicto, confirmada por el Papa Francisco, que dijo que la carta del Papa Benedicto es todavía plenamente válida y debe ser leída por todos. El gobierno dice que la Iglesia oficial está gobernada por una asociación y una conferencia, la Asociación Patriótica y la Conferencia Episcopal, pero quien conduce este organismo dos en uno es el gobierno en la persona del oficial de la SARA, Agencia Estatal de Asuntos Religiosos, que preside sus reuniones.
El gobierno ni siquiera siente la necesidad de enmascarar esta realidad, ostentando fotografías donde el director de la sala dirige las reuniones, mientras que el presidente de la Asociación Patriótica y el presidente de la Conferencia Episcopal están a su derecha y a su izquierda, con la cabeza baja, recibiendo sus instrucciones. Personas no ordenadas y a veces también no bautizadas controlan y toman decisiones sobre importantes cuestiones eclesiásticas, incluidos los nombramientos de obispos en nombre de organismos estatales. Como consecuencia, se asiste a una humillación de los ministerios petrinos y episcopal. Entonces, el fundamento de la esperanza de un diálogo logrado es que ambas partes respeten la identidad de sí y de la contraparte. Ahora, ¿está este fundamento en nuestro caso? ¿Puede un gobierno dictatorial respetar la identidad de un grupo religioso el cual afirma que la autoridad suprema pertenece al grupo mismo? ¿Y puede una religión someterse al control completo de un gobierno ateo? Por lo tanto, y ante todo debemos reconocer que el comunismo es una verdadera dictadura. Cuando hacía el ejemplo de San José, que iba a dialogar con Herodes, parecía una broma, pero no está muy lejana de la verdad. Nuestros señores de la curia romana jamás han estudiado al marxismo-leninismo. Sí, no nos olvidemos de Lenin, es él quien dio una organización eterna a aquella que, según Karl Marx, debía ser una provisoria dictadura del proletariado después de la victoria de la lucha de clases. Un cura de la comunidad clandestina, de unos 40 años, de nombre Paz, muy docto y diligente, estimado y amado por todos aquellos que lo conocen, murió misteriosamente a inicios de noviembre de 2015. La seguridad pública del gobierno dice de haber encontrado su cadáver en un río y afirma que él se suicidó, pero no dan ningún indicio que pueda aclarar la verdadera causa de la muerte. Entonces, ¿negamos el diálogo? No, pero es necesario ir a la mesa del diálogo, dispuestos a admitir al final, quizás por la 100ª vez, que el diálogo no es aún posible. ¿Cómo se puede razonablemente esperar que suceda una buena conclusión del diálogo? Los comunistas chinos renunciarán un poquito del completo control sobre la iglesia oficial que ya seguramente tienen en sus manos. En el caso de un diálogo fallido, no pierden nada. Pero vienen voluntariamente al diálogo con la esperanza de llevar a casa una firma, una bendición final del Papa sobre el actual estado anormal de aquella iglesia que es ya objetivamente cismática. Los papas prefirieron evitar la palabra cisma solo porque saben que muchos han adherido bajo graves presiones. Para lograr concluir el diálogo a toda costa, se está dispuesto a pagar el precio de canonizar a una iglesia cismática. A este punto no se puede evitar mencionar a la Ostpolitik. Pero se me puede decir, ¿por qué va siempre a escarbar en la historia? El 7 de julio de hace 4 años demostró al mundo el absurdo principio de la política religiosa en China. Quien quiere amar a la patria debe renegar de su conciencia religiosa. El grande y respetado obispo Aloysius Gines J. de Shanghái debía renegar a su conciencia, aceptar celebrar con un obispo ilegítimo y además durante la ordenación episcopal de su sucesor, para probar su fidelidad a la patria. Él no se sintió que debía someterse a esta ulterior humillación. Oh, Señor, ¿no has dicho a Pedro,
Confirma a tus hermanos,